nuevamente le recordamos que estamos en el año santo que ha declarado el Papa León por los 800 años de la muerte de San Francisco, o como me gusta decir mejor a mí, ¿no? Por el octavo centenario del nacimiento de San Francisco a la vida eterna, o de su tránsito a la vida eterna. Como ustedes bien saben, se está ganando la indulgencia plenaria con los requisitos que ya también ustedes me imagino que conocen. Quisiera hacer aquí un paréntesis antes de hacer una pequeña semblanza de San Francisco, para hablar un poco de la indulgencia, ¿no? Un poquito, me llamó la atención en una homilía del cardenal de Nápoles, donde tenemos nuestro convento en Italia, el cardenal Domingo Battaglia, se llama él, decía algo muy importante de la indulgencia. Él decía que la indulgencia es algo realmente serio, ¿cierto? Que no es un paseo, que deberíamos tomarlo realmente en serio lo de la indulgencia, porque la indulgencia va muy relacionada al perdón, al perdón de los pecados y por supuesto a la salvación de nuestras almas. Y él también decía que la indulgencia es la puerta por la cual se pasa del pecado a la gracia, o como decía nuestro Padre San Francisco, de ser infieles a ser fieles a Dios. Esta indulgencia, podríamos citar el Salmo 118, 117, que dice: esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Y la puerta del Señor es la cruz de Cristo. Tenemos que pasar por la cruz de Cristo para ganar la indulgencia, ¿sí? No es como algo tan olímpico como a veces pensamos, y eso se nos olvida. Porque uno de los requisitos importantes para ganar la indulgencia es un sincero arrepentimiento y una verdadera conversión de vida, una mutación de vida, un cambio real profundo. Entonces San Francisco de Asís nace en 1182, nuestro padre San Francisco, en el Valle de Spoleto, en la ciudad de Asís. Y dicen los biógrafos que fue criado con vanidad y frivolidad, ¿sí? Fue criado con vanidad y frivolidad. Hay algo importante en la vida de San Francisco, y es que nos debe tocar a nosotros también, es que Dios no construye de la nada, ¿no? Se vale de nuestro sustrato humano, ¿cierto? De lo que traemos hasta el momento para empezar a llamarnos. Y de San Francisco se decía que era hijo de un rico comerciante, Pedro Bernardone, de la ciudad de Asís. Se decía también que era aficionado a las fiestas. San Francisco era muy aficionado a las fiestas, le llamaban el juglar de Dios, ¿no? Después de su conversión, porque le gustaba mucho cantar y trovar. Decía también, dicen también sus biógrafos, que era muy compasivo hacia los pobres, aún desde ese tiempo que andaba, cierto, digámoslo así, lejos de Dios. Se caracterizaba por su mansedumbre, también por su elegancia en los modales, su paciencia y su amabilidad. Importante eso, ¿no? El Señor siempre trabaja con lo que tenemos. En 1212 desata una guerra entre la burguesía de Asís y el pueblo corriente, ¿no? Digámoslo así. San Francisco está con el pueblo peleando contra los nobles, digámoslo así, los príncipes, los reyes de Asís, y cae prisionero. Dicen los biógrafos que dura un año prisionero y que en ese año él se enferma un poco. Pero es interesante cómo narran los biógrafos que durante ese año, cuando está en la cárcel, mientras los demás maldecían, ¿cierto?, con groserías, y se lamentaban por su condición, Francisco era alegre en medio de la cárcel, ¿sí? Y todos lo mandaban callar porque él no se desesperaba ni estaba iracundo como los demás presos. En 1205, ya a sus 23 años, inicia su proceso de conversión. Y aquí hay dos hechos fundamentales que empiezan a desencadenar ese proceso. Ustedes ya lo conocen por lo que han leído o han visto en algunas películas. San Francisco se encuentra con el crucifijo de San Damián, que le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia que como ves está en ruinas, ¿sí? Y también ese bello encuentro con el leproso, donde San Francisco se vence a sí mismo, se baja del caballo, va y besa al leproso, ¿no? Que inclusive en el testamento está: lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura, va a decir San Francisco. Lo que me era amargo se me convirtió en dulzura. Al acercarme al hermano leproso que me era amargo, después lo vi como dulzura,
y dice que se fue a vivir entre ellos y a servirles y a cuidarlos. Eso fue a los inicios de su conversión. En el año 1206 inicia los trabajos de la ermita de San Damián. Esto es importante, ¿no? Porque él en ese año, a los 24 años, 1206, recordemos, va a profetizar algo allí. Reconstruyendo esa iglesita de San Damián, va a decir, en esta iglesia vendrán a vivir unas damas pobres, de gran fama, que con su fama y su santidad de vida religiosa darán gloria al Dios de los cielos. Profetiza eso, ¿sí? Reconstruyendo esa iglesita de San Damián. En 1210 fue aprobada oralmente la regla de San Francisco por el Papa Inocencio III, el árbitro del mundo le llamaban. Tenía gran poder el Papa Inocencio III y no era fácil que la aprobaran su regla. Inclusive a San Francisco lo quisieron persuadir de que adoptara una regla de las que ya estaban, como la de San Benito, la de San Agustín o la de San Basilio. Él dice, no, es que el Señor me ha llamado no a vivir una vida monástica, una vida distinta, ¿cierto? Me ha llamado también a predicar el Evangelio, a darlo a conocer, a ir a la misión. Entonces en ese año es aprobada la regla. En 1210 tenía 28 años San Francisco. Hay algo importante después de eso, ¿no? Francisco se establece en Asís, después de que le aprueba la regla oralmente el Papa Inocencio, y allí en Asís empieza a predicar en las plazas públicas y en las iglesias. Y en esas prédicas, en una de esas prédicas, a los 28 años, estaba allí presente una mujer escuchándolo. ¿Quién se imagina que era esa mujer? 2 años después, en 1212, Clara se fuga de su casa, porque Clara pertenecía a la nobleza, se fuga de su casa el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos de 1212, preciso el Domingo de Ramos, se fuga de la casa y se va a Santa María de los Ángeles, donde vivían los frailes. Y allí San Francisco la consagra. En Asís hay unos cabellos de Clara que todavía se conservan, donde él le corta los cabellos, ¿sí? Y eso fue un signo de consagración también. En ese año 1212, San Francisco tenía 30 años. Ella inicia su proceso con las benedictinas de San Pablo, allá en Asís, ¿cierto? Porque no estaba todavía reconstruido el monasterio, no estaba como tal acabado San Damián, y porque estaban allí esperando que el Señor les guiara a ver qué más tenían que hacer, ¿sí? En 1212 eso. Cabe la pena notar que su familia fue a buscarla para sacarla a la fuerza de su casa, del monasterio y llevarla a su casa, a lo que Clara se negó profundamente. Estaba tan convencida de su vocación que dijo, no, yo de aquí no me muevo, ¿sí? Me sacan muerta de acá. Allí también San Francisco escribe un pequeño escrito que se llama la Forma Vitae, en latín, ¿no? que significa la forma de vida para Santa Clara y sus hermanas. En el año 1219 y a partir de allá se van a fechar años importantes para la vida de San Francisco, porque en ese año de 1219 Francisco marcha a Oriente, ¿cierto? Donde había una gran cruzada y había una guerra entre cristianos y musulmanes, y su misión era de pacificar, de ir allí a pacificar, y es importante anotar que San Francisco siempre iba impulsado por el Espíritu del Señor. Sí, entonces en 1219, a los 37 años, va a las cruzadas, habla con los cruzados, no dicen los biógrafos que fue un fracaso para San Francisco porque no le pusieron atención, entonces pasa al otro bando, que era algo sumamente arriesgado porque los musulmanes o el sultán había dicho que cuando encontraran un cristiano le cortaran la cabeza. San Francisco vence esos miedos, esos prejuicios, va al otro bando y se hace llevar hasta donde el sultán y habla con el sultán. No sé de qué forma se hizo expresar, ¿cierto? Seguro había un traductor y habla con este hombre Melec el Camel, ¿cierto? Y trata de hablarle también y de predicarle a Cristo. San Francisco, en medio de su simplicidad, la santa simplicidad, ¿cierto? Y su santa pobreza, se hace entender y también le cae muy en gracia a este sultán, a este gran hombre, que lo envía de vuelta. Lógicamente él no se va a convertir en cristiano, pero lo envía de vuelta nuevamente y le da muchos tesoros, le da muchos regalos, entre ellos oro y plata, y él dice que lo despreció como el lodo, esos regalos. En 1220 pasa algo importante, en Marruecos se dan los primeros mártires franciscanos, eran 5 hermanos, Berardo, Arjuto, Otón, Arcucio y Pedro. Esos 5 hermanos van a Oriente, primero a Sevilla, después a Marruecos, predican el Evangelio y allí los apresan
y son martirizados hasta la muerte, ¿no? A su regreso nuevamente a Europa, de Marruecos, estamos hablando en el África, su regreso a Europa pasan por Coimbra, las reliquias. Coimbra es una población de Portugal, y adivinen quién estaba allí viendo eso, y que después que era canónigo regular de San Agustín y después pasa a los franciscanos. San Antonio de Padua ve esa escena y él inmediatamente quiere hacerse franciscano porque quiere también morir como estos mártires, ¿no? San Francisco va a expresar algo muy bello después de ese martirio de estos hermanos, ¿cierto? Ahora sí puedo decir que tengo 5 auténticos hermanos menores, va a decir San Francisco después de que ve que son martirizados estos hombres. En 1221 hay un gran capítulo que se llama el capítulo de las esteras. En 1221 Francisco tenía ya 39 años y habían más de 5.000 frailes en ese capítulo. Dicen que eran aproximadamente 5.000 frailes, ¿sí? Y dice algo muy bello, que en ese capítulo de las esteras, que era una reunión donde se discutían cómo manejar mejor la comunidad, cómo corregir ciertas cosas que no estaban bien, dicen que no faltó el suficiente alimento, que todos gozaban de salud corporal buena, y que estaban rebosantes de alegría espiritual, todos esos hermanos en esta reunión. Pasamos a 1224, en septiembre, en una cuaresma que hacía San Francisco a San Miguel, un ayuno fuerte, en septiembre va a recibir las llagas en el monte Alberni, va a recibir los estigmas que tuvo el Señor. ¿Sí? San Francisco le decía constantemente a Jesús, yo quiero saber un poco de lo que fue tu dolor y tu pasión allí en la cruz. No le estaba pidiendo los estigmas, que le diera las heridas, que quería conocer un poco ese dolor, que era lo que le había sentido Jesús en ese momento, en el Calvario, en toda la pasión. Y Jesús le da esto, este gran regalo, ¿no? De las marcas de la pasión o las señales de la pasión, las señales de la muerte en su cruz. Fue algo que acompañó ya a San Francisco hasta la muerte. Allí pasa algo muy bonito también, eso fue ya a los 42 años, ya poco antes de su muerte, en 1224. San Francisco compone las alabanzas al Dios Altísimo, ¿no? Y también la bendición al hermano León. Compone esos dos, digámoslo así, esas dos oraciones importantísimas para el franciscanismo. En 1225 visita Santa Clara en San Damián, donde por su gravedad, por su enfermedad, también por los estigmas, se queda un tiempo allí, permanece un tiempo allí y compone el Cántico a las Criaturas. Digamos que es el mayor de las composiciones escritas de San Francisco, la más grande y la más bella, ¿no? El Cántico a las Criaturas. Y también la exhortación para Clara y sus hermanas. Ya en 1226, a los 44 años, la tarde del 3 de octubre, muere San Francisco. La tarde del 3 de octubre muere en Santa María de los Ángeles. Santa María de los Ángeles va a ser un lugar emblemático para el franciscanismo, porque es la cuna del franciscanismo. Muere allí a la edad de 44 años. Su cuerpo fue después trasladado a la iglesia de San Jorge. Y en 1228, el 16 de julio, va a ser canonizado por Gregorio IX. Murió en el 1226 y en el 1228 fue canonizado. Entonces esta era una pequeña semblanza de San Francisco que nos entra en ese misterio de esta indulgencia y de este año jubilar franciscano.